Espiral es para ti. Un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea. Junto a Karen Kotner. Hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner, periodista y escritora. Te doy la bienvenida al programa 68 de Espiral, tu podcast de literatura y creatividad. Hoy, nada más ni nada menos, converso con la escritora chilena Alejandra Costamaña. Hace varios años que la leo y ella representa una generación de escritoras que ha marcado una renovación en cuanto a temas y a la forma de contar. Porque ella va más allá de lo obvio y con una delicadeza que impacta. No por nada Roberto Bolaño en 1999 dijo: hay una generación de escritoras chilenas que promete comérselo todo. A la cabeza claramente se destacan dos. Estas son Lina Meruane y Alejandra Costamaña, seguidas por Nona Fernández y por otras 5 o 6 jóvenes armadas con todos los implementos de la buena literatura, dijo Bolaño. Además te cuento que Alejandra Costamaña, le gusta que le digan Ale, ha ganado muchísimos premios, como el prestigioso premio Anna Seghers a la mejor autora latinoamericana del año 2008. El sistema del tacto, su última novela, fue finalista del premio Herralde de novela del 2018. Recuento personal. Estoy grabando encerrada en un closet en un hotel en Boston. Vine junto a mis 2 hijas y mi marido a ver a uno de mis hijos que está estudiando en la universidad de aquí. El hotel queda al frente de la plaza donde termina la maratón de Boston y justamente se correrá el próximo lunes 18, cuando este episodio de Espiral salga al aire. Ha tenido una excelente recepción el artículo que publiqué sobre el silencio de mi familia, vinculado a mi historia familiar y Ucrania. Si quieres leerlo o escucharlo, te dejo en la transcripción todos los links. La transcripción de este capítulo, obviamente. Gracias a los que me mandaron mensajes. Entre ellos, 2 queridísimos amigos de la universidad. Y casi como un chiste, los 2 se llaman Alejandro. Uno de ellos, uno de los Alejandros, me escribió: qué lindo lo que escribiste, de que en tu familia no existe la memoria. Me encantó. Yo soy un enamorado de las historias familiares. Todas tienen algo de cuento, de fantasía, en un amplio sentido de la palabra, con sus dolores, horrores y alegrías. Es imposible que sea de otra forma, creo. Gracias, Alejandro. Rebecca Chilcrut me contó que su abuela fue al colegio en Balti, donde ahí en este artículo y en el podcast de El silencio de mi familia nombré a este pueblo. Y Rebecca tiene más información que yo sobre su pasado familiar. Otra cosa me gusta mucho agradecer, y aquí agradezco de verdad a Planeta Libros y a la escritora Marcela Salazar. Me regalaron la última novela Marcela, titulada El aire que nos faltó. Ya la estoy leyendo y es preciosa. Son 4 voces que se entrelazan para descubrir que de una u otra forma a todos nos puede estar faltando el aire. Una cosa bien interesante es que aquí en Boston la gente sigue leyendo en papel. Se ve gente leyendo además. Y hay varias librerías. Encontré una preciosa. Se llama Trident Bookseller. Casi está escondida, cerca de donde me estoy alojando. Y compré un libro que se llama Los mejores 100 ensayos norteamericanos del siglo, editado por Joyce Carol Oates. Te invito a escuchar a Alejandra Costamaña en Espiral. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Karen, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. ¿Qué estabas haciendo cuando fueron las 3 de la tarde y te tuviste que unir a esta conversación de Espiral? La verdad es que estaba dándole comida a la gata.
le estaba dando comida especialmente para que estuviera quietita ahora mientras podemos conversar. Si no, está rondando, le encanta rondar los Zooms, fanática de los Zooms. ¿Siempre has sido de gatas o de gatos? La verdad es que en la infancia, o sea, siempre he sido de animales, sí. Siempre he tenido un acercamiento con los animales domésticos y no domésticos. Pero en los últimos años, sí, por el lugar donde vivo, un departamento, digamos, han sido los gatos, se han ido instalando como una compañía muy importante. En ese sentido, ¿dirías que eres una animalista? Sí, o sea, a ver, yo creo que es más que soy animalista, pero soy más que animalista, porque en realidad lo que me hace tener este amor por los animales es pensar en trascender las jerarquías de lo humano como aquello que está por sobre las otras especies, y también por sobre la naturaleza, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí hay una mirada más política que solamente el pensar en el animalismo como en una especie de espejo del animal como una persona chiquitita. Y yo no veo a los animales así. O sea, yo creo que hay una otra edad súper importante de respetar ahí. Pensarnos en convivencia, como la convivencia de las distintas especies. Desde ahí me acerco más bien yo. ¿Y esta gata cómo se llama? Pascuala. Y Pascuala viene a ser como... ¿Te ha generado este sentimiento? Porque yo sé que tú no eres mamá, no, optaste por no ser madre, pero sientes que te genera este sentimiento de protección y un vínculo potente que hubieras alcanzado con la maternidad o tampoco lo buscaste en esto. No, yo creo que son dos cosas muy, muy distintas. Un poco por lo que decía antes, porque no veo a los animales, a las especies de compañía, como las llama Donna Haraway, como sustitutas de hijos. Sin embargo, ni de esos afectos. Sin embargo, sí creo que hay un punto importante cuando se piensa en cómo hemos ido cambiando el parámetro muy normado y muy cristalizado sobre las composiciones de las familias tradicionales. Y ahí donde aparecen las figuras de un padre con ciertos roles, una madre con ciertos roles, unos hijos que también responden a esos roles, y toda una estructura que creo que se va rompiendo y que podemos tener múltiples acercamientos a esa constitución familiar. Familias homoparentales, familias de madres solteras, familias donde están los abuelos, las abuelas, familias mucho más comunitarias, y ahí sí también entra en ese sentido las familias integradas por estas otras especies, y que no es que sustituyan la presencia de los hijos, las hijas, sino que entran como un afecto más disponible también en este catálogo afectivo. Nombraste la palabra política. Más que eres, ¿crees que todos somos seres políticos o uno puede elegir serlo? No, yo creo que en los actos que parecen que son definidos como no políticos hay una postura política. Sin duda, o sea, el decir yo no tengo opinión sobre esto es manifestar una opinión de descrédito. Hay una postura ahí que se vuelve política, claro que sí. ¿Te ha traído problemas ser tan politizada dentro de lo que se entiende? No estoy hablando de la política izquierda-derecha, sino de tener estas opiniones tan contundentes como tú dices. Yo no los visualizo como problemas, porque creo que quizás sí puede que haya algunos espacios en los que yo no me doy cuenta, en los que no me van a invitar, no sé. Pero como no me doy cuenta, no los vivencio como problemas. No, la verdad es que yo, claro, podría ser incluso, me gustaría hacer mucho más política en el sentido de poder tener más participación activa en cosas que finalmente el tiempo es finito y no nos alcanza para hacer todo lo que quisiéramos hacer. Político en ese sentido, ¿no? O sea, poder estar más presente en ciertas causas, ciertas cosas que ocurren a nuestro alrededor. Me parece que es súper importante formar parte, tener participación en lo que está pasando a nuestro alrededor y no ser burbujas. Eso creo que es súper, súper relevante.
como experiencia de vida. Pero es interesante esta como, a mí casi podría ser una dicotomía, tú lo dijiste en una entrevista, pero tampoco es algo... Los escritores vivimos en esta soledad. Tú estás en tu departamento, yo estoy aquí en mi taller. Es nuestra burbuja. ¿En qué momento? Y con el COVID, ¿para qué decir, digamos? Total. Sí, totalmente. ¿Cómo nos vinculamos con el medio cuando nuestro trabajo se define por salirse, por retraerse? Pero ¿sabes qué? Yo creo que ahí hay una operación súper interesante dialéctica, que es, efectivamente, es necesario ese espacio de cierto aislamiento, pero ese aislamiento no funcionaría si no fuera porque tiene una relación directa con el afuera. O sea, el escribir con la ventana abierta. Y ojalá estar saliéndose por esa misma ventana y no por la puerta también, o sea, salirse por lugares inesperados para traer eso de afuera a la escritura. Y por eso yo creo que, bueno, hay gente que lo puede haber experimentado distinto, pero para mí el tiempo seguimos en pandemia, pero el tiempo más duro de la pandemia, del encierro total, en que había gente que decía como, pero ideal para los escritores, este tiempo de encierro, escribir, y no, pues, porque justamente no teníamos conexión con el afuera. Y ahí es donde entonces uno ve que son como, que permanentemente están en diálogo esas dos cosas. Yo creo que no podría haber escrito ninguno de los libros que he escrito si no hubiera estado mirando lo que ocurría allá afuera. Y de alguna forma mis libros recogen eso, y no es que lo recojan de manera directa. Yo no creo que los libros sean espejos de la realidad, sino que crean una realidad que dialoga con esa otra realidad, pero para eso tiene que existir esa relación. Esa dificultad que hablas de la literatura, de la escritura, fue tu primer libro, que fue en 1996, el más difícil de escribir. Mira, sí y no. Ya. Porque sí, en el sentido de que yo no tenía las herramientas, era la primera vez y un poco uno se tira al agua y no tienes mucha idea de lo que estás haciendo, no tienes todavía feedback. ¿Es 26 años? 26. Sí, porque está en el 70. Sí. Claro, cuando lo publiqué 26, pero como bien sabes, los procesos de escritura son largos, entonces yo esa novela la estuve trabajando unos 3 años, entonces, los primeros balbuceos deben haber sido como en el 93, efectivamente. Entonces estaba esa dificultad técnica, pero al mismo tiempo estaba el arrojo, y como el arrojo de la juventud, el arrojo del hacer algo por primera vez, que quizás también lo volvía, lo hacía menos consciente, o sea, hacía menos consciente de la dificultad. También eran tiempos en los que había mucha menos exposición, o sea, yo creo que ahora con el tema de redes sociales y todo tan visible, a veces hay también como un agobio de estar teniendo... no sé, esa exposición tan grande. Entonces creo que sí, que en cierta forma fue difícil por esas herramientas, pero al mismo tiempo fue un trabajo muy bonito en que yo participé en un taller que fuimos trabajando, o al menos yo trabajé mi primera novela, pero hubo otras personas, era un taller en que participaba la Nona Fernández, Marcelo Leonard, Andrea Jeftanovich, Patricio Tapia, bueno, un taller muy de mucho compañerismo, en que también fue bonito crear en ese contexto también, de estar leyéndonos ya como un colectivo. Ese libro me recuerda algo de una cita que te la tienen que haber dicho Bolaño cuántas veces, ¿o no? A ver, voy a citarlo. Hay una generación de escritoras chilenas, entre paréntesis, que promete comérselo todo. A la cabeza claramente destacan 2. Estas son Lina Merane y Alejandra Costamagna, seguida por Nona Fernández y por otras 5 o 6 jóvenes armadas con todos los implementos de la buena literatura. Eso, ¿te acuerdas en qué año fue que te lo dijo? Si no me equivoco, el 98. Casi, 99. 3 años después que publicaste la primera novela. ¿Qué
sientes cuando alguien, guste o no guste Bolaños, pero no podemos reconocer su peso sobre la literatura universal hoy en día? ¿Qué sientes? Mira, sí, claro, es una cosa compleja con los premios o con los elogios o con los espaldarazos o lo que sea, que uno se siente, claro, por supuesto, como hay una emoción, pero al mismo tiempo un cierto pudor, que como que uno no sabe mucho qué decir. O sea, a mí sí, yo soy de las que sí me gusta mucho Bolaño, lo que hace Bolaño, y precisamente, bueno, yo cuando Bolaño hace esa declaración, yo lo había leído bastante y me gustaba mucho lo que hacía, entonces sí, fue un gesto bonito, muy bonito, pero no sé si puedo hacer mucho más. La pudor, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Veo tu carita que se te pone como roja, como está bien que te dé pudor, eso habla bien de ti. Está bien, a mi parecer. Creo que las personas pudorosas y que no se creen tanto el cuento llegan siempre lejos. Pero hablando de los talleres de literatura, tú fuiste tallerista también, ¿no? Uh-huh. Ahora ya no Sí. estás dando talleres, creo, ¿o sí? Mira, estoy dando talleres, no sé, estoy dando talleres. Yo partí, bueno, justamente como por esos años de haber sido, lo que decías del 99, o antes, creo que el 98. Yo partí haciendo talleres en Balmaceda 1215, que fue una experiencia hermosa. Es un lugar que ahora se llama Balmaceda Arte Joven, si no me equivoco. En ese tiempo era por la ubicación que estaba en Balmaceda, detrás de la estación Mapocho. Y fue una experiencia hermosa porque es un taller gratuito para quienes postulaban, que organizaba esta corporación, esta institución, y eso de que fuera gratuito y además que estuviera orientado a una edad que creo que eran entre 16 y 19 años o 15 y 19 años, eran chicos y chicas que no tenían ni una posibilidad de tomar ningún tipo de taller pagado y que llegaban desde comunas periféricas y para ellos era una instancia muy, muy relevante para, de alguna forma, darle escucha a su voz. Y yo me encanté, o sea, desde ese momento como que quise de ahí en adelante hacer siempre talleres, por lo que uno aprende en esa experiencia, o sea, es como ir pudiendo guiar un proceso de escritura. Yo podía entregarles algunas herramientas, sí, pero sobre todo era guiar un proceso, guiar con lecturas, guiar con sugerencias, guiar también con guiar la conversación para que ellos mismos de forma horizontal conmigo fuéramos construyendo esos caminos. Entonces, yo he seguido haciéndolo, sí, pero ahora por tiempo, en realidad estoy haciendo algunos que se insertan en diplomados o en otras instancias universitarias. O sea, hago uno en la Católica, otro en la Católica Valparaíso. Pero eso es completamente distinto. Es distinto, pero no son parte de las mallas académicas. O sea, también hago en el pregrado, también hago en un pregrado, pero estos otros son grupos que se arman exclusivamente para eso. Entonces, sigue manteniendo un poco la lógica de la voluntad, ¿no? O sea, no es el ramo que tienes que tomar, ni la nota, sobre todo la nota. Que poner nota por un proceso escritural es súper delicado. Es súper delicado eso. Pero me gusta muchísimo hacerlo, la verdad. Y ves, hay escritores que no valoran los talleres literarios o dicen que esto que no se puede aprender a escribir o todo esto, gran cantidad de ofertas universitarias justamente sobre la escritura. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Sabes qué? Yo creo que ahí hay algo que quizás va por otro lado, pero apunta a lo mismo. Yo creo que hay dos cosas que están siempre dialogando, que son la técnica por un lado o las estrategias, como uno quiera llamarle. Las dos palabras suenan como que uno le repelen, ¿no? Como que técnica, como yo no escribo con una técnica, pero sí escribes con una técnica. O sea, quiero decir, sí hay un mecanismo que define desde qué lugar narras, desde qué perspectiva, qué temporalidad usas,
cómo va generando cierto ritmo, en fin, hay todas cosas que tienen que ver con el oficio. Un oficio que yo considero que es una artesanía. Y en la artesanía también uno va usando, ¿no? Como, ¿qué pieza le pongo acá a este aro? Y uso esta mostacilla o esta otra, y este alambre más fino o este otro. O sea, son mecanismos que requieren de esa especie de ensayo a partir del material. Uno está trabajando con un material que es el lenguaje y que es como una arcilla, ¿no? O como una plastilina, ¿no? Que uno la va moldeando. Entonces creo que esas cosas sí se pueden intentar compartir. O sea, en ese sentido, el taller tiene un poco ese compartir esas herramientas. Y por otro lado, o más que por otro lado, en directo diálogo está todo lo que es más intuitivo, la emoción, el embriague, ¿no? Como el estar, la idea de la inspiración y todo eso, pero yo no creo que ninguna de las cosas por sí sola funcione. O sea, tienen que estar las dos en una especie de enganche. O sea, no creo que exista esa musa inspiradora y que uno de repente, me llegó el poema y escribo el poema. Ni tampoco creo que solo técnicamente, o sea, sé cómo se escribe el poema y el soneto tiene esto y esto y listo, y armo el poema fabuloso. O sea, creo que tiene que haber esa conjunción de las dos cosas. Y por lo tanto ahí yo creo que sí, que el taller nunca va a ser, no es la idea de que el taller va a crear un escritor. El taller va a poder entregar herramientas y sobre todo va a poder funcionar como una instancia, cuando se plantea así el taller, ¿no? Pero como una instancia colectiva, de diálogo, de salir un poco eso, de la burbuja nuevamente, de poner tus textos también a disposición de otros ojos, de construir colectivamente, porque nunca escribimos solos, un poco lo que decíamos al inicio, sí. Pero ahora me refiero a que nunca escribimos solos con ideas que no vienen de la nada. Siempre estamos dialogando con lo que hemos leído. El lenguaje mismo ya nos hace tener claridad al respecto. O sea, si no compartiéramos el lenguaje, no podríamos estar acá, y eso es algo colectivo. Entonces sí, yo creo que los talleres, si uno los plantea de esa forma y no como una instancia vertical, en que hay el maestro, el genio, que te va a enseñar cosas verticalmente, de arriba abajo, si no lo planteas así, vamos bien. O sea, ahí sí me interesa todo esto que estoy diciendo. ¿Cuál fue el último taller que fuiste como alumna? ¿Con quién? Juan Radrigán. Mira. Sí, fue un taller bien bonito, interesante, porque yo era salirme de mi ámbito, o sea, sí. Pero fue pensado así. O sea, él abrió este taller con la idea de que viniera gente de otros ámbitos. Y entonces estaba, bueno, ámbitos, algunos muy, muy emparentados también, pero estaba, por ejemplo, Rodrigo Basáez, que es escenógrafo. Estaba también Jaime Collier. Estaba, bueno, la misma Flavia Radrigán, que está entre los dos lados, la dramaturgia y la narrativa. Era un grupo bien diverso y en el que yo intenté hacer el ejercicio de desacomodar lo que naturalmente me salía, ¿no? O sea, yo quería escribir a veces una obra de teatro, porque estoy muy cercana al teatro, pero inmediatamente se me iba hacia la narrativa. Yo necesitaba una instancia en la que me sacudieran, ¿no? Y me ayudaran a desencauzarme, sí, ¿no? Desordenarme un poco la cabeza, y fue muy bonito. Pero tú eres básicamente una escritora que tiene dos polos, el cuento y la novela. Sí. Es que se van acercando, o sea, se van acercando un poco, pero sí, porque están entre medio. Bueno, había una vez un pájaro, es un libro que algunos hablan de un cuento largo, otros de una novela corta, y que surge una especie de escritura lateral, en diálogo con mi primera novela, en voz baja, pero se publica en un libro que había una vez un pájaro en el que hay otros dos cuentos. Entonces está ahí en una frontera medio difusa. Y me gusta que la cosa sea así, se vaya un poco difuminando, que las fronteras se vayan volviendo más porosas, que no entendamos por novela una cosa súper cerrada, que la novela se salga un poco de sí, ¿no? Creo que en El sistema del tacto, que es mi última novela, hay algo
también un poco de eso, no que se acerque, no que sea cuente, no que se acerque a los cuentos, sino que rehuye un poco de, quizás como de cierta servidumbre de lo completo. Pensar la novela como algo completito, armado, y que pueda irse por las ramas. Yo creo que escribir para mí es irse por las ramas. Pero cuando te sientas a un proyecto, de alguna manera lo tienes que definir o no lo defines. Cuando vas a escribir un cuento, ¿sabes que vas a escribir un cuento o no? Mira, si es algo por encargo, que a veces ocurre, sí, ahí intento. Pero aún así, a veces ese por encargo se transforma en otra cosa y entonces lo dejo ahí apartado como para que tenga esa rienda. Pero no, yo intento, sí, tengo también ahí como un vaivén entre cierta claridad y cierta conciencia de lo que estoy haciendo, pero también dejando mucho espacio a que sea el material el que me vaya llevando hacia donde haya que ir. Y nuevamente, no es que el material mágicamente va a hablar y va a sacar una vocecita, sino que en el fondo se van estableciendo algunas conexiones con lo que uno va haciendo, donde operan asuntos que tienen que ver con el inconsciente, con la memoria, con los estímulos que estamos teniendo de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, con lo que te va pasando internamente. Y a veces también eso, como del orden de la cierta musicalidad que emana de un texto y que al leerlo en voz alta vas descubriendo otras cosas. Y eso puede hacer que el texto derive hacia un lugar inesperado, que se salga de sí, como decía antes. Que se salga de sí, que tú crees controlarlo, pero no lo controlas. Claro. Hablemos de un tema que yo me acuerdo que la primera vez que te descubrí, ya ni sé cuántos años, hablaste del insomnio, cosa que muchos escritores o artistas sufren. ¿Cómo es tu relación con el sueño? No con el insomnio, con el sueño. Sí, son dos cosas distintas, a pesar de que la palabra, uno a veces dice tuve un mal, o he estado con mal sueño, y se refiere al dormir, y no a soñar, que es una palabra, claro. y una palabra con unas resonancias tan distintas y tan bellas del soñar, pues ojalá nunca dejemos de soñar, aunque sea un cliché. Pero mi relación con el dormir es compleja, pero trato de no volverla más tema del que es. O sea, como lo veo como un problema de salud y vivo con él, vivo con ese problema. He tratado de productivizarlo, pero no me funciona mucho. Entonces, al final es como que, bueno, me he rendido a que es parte de mí. Gente que tiene lunares, que, no sé, tiene una complejidad con gastroenteritis o lo que sea. Bueno, yo tengo insomnio y vivo con él. Y creo que de pronto he podido también, sí, no productivizarlo, o sea, no productivizar esas horas, pero sí creo que va apareciendo como una característica que se cuela en lo que escribo. O sea, se cuela en los personajes, se cuela en los temas, se cuela, por ejemplo, en El sistema del tacto, en mi última novela, es una novela que trata sobre el desarraigo. Y en algún momento yo empecé a pensar que el insomnio era también una forma de desarraigo. O sea, uno está en una forma desarraigado de una estructura del buen dormir, ¿no? Y eres un poco un extraño en ese universo. Y yo creo que eso entonces tiene ciertas resonancias que me permiten, más allá de que el personaje pueda o no ser insomne, abordar la novela también desde un lugar extrañado. Escribirla también teniendo conciencia de que hay una zona de los personajes, pero también de mí, en la que es como si estuviéramos en una piscina donde no hacemos pie, que estamos en esa zona en la que no alcanzas a tocar con el pie abajo. Y eso puede ser también interesante como sensación de atmosférica para trabajar un texto. Entonces, claro, no quiero hablar de productivizar el insomnio, pero sí de tratar de manejarlo como una herramienta posible. ¿Y este insomnio es de los que te despiertas en la mitad de la noche? ¿No puedes conciliar el dormir
¿Cuál es? ¿O los dos? Le lleva de todo. No, le lleva de todo, pero también depende de los periodos, los momentos. Hay momentos que son más de lo primero, otros que es conciliar el sueño, o sea, sí, va variando, no es muy quietito este señor. A veces me resulta más que otras veces. ¿Y cuándo empieza esta relación con tu amigo insomnio? ¿Cuándo se comienza a visualizar en ti, a verlo? ¿Cuándo lo comienzas a vivir? No estoy tan segura. Creo que quizás hay algo que ha venido, que no había sido asumido, problematizado como tal, desde hace, no sé, mis años de universidad. Yo tengo, sí, soy como muy noctámbula, o sea, trabajo mucho de noche. Estoy como mucho más despierta de noche. Entonces probablemente es algo que viene dándose un poco por un hábito. Los hábitos van generando también que el cuerpo reaccione a eso. Entonces sí, ya vive conmigo. Alan Pauls me dijo que él combatió mucho tiempo esto de despertarse a la mitad de la noche hasta que un minuto dijo, ok, no te combato más y voy a leer. Y voy a leer hasta que todo lo que tenga que leer hasta poder volver a dormir o no. Que es una posición muy sabia, pero requiere también de una fuerza y de no tener compromisos a las 8 de la mañana, obviamente. Claro, exactamente. Sí, yo creo que también ahí hay algo, que hay un cierto patrón un poco normado de cómo tenemos que, cuál es la vida sana y la vida ideal y la felicidad, como si fuera de un solo bloque, ¿no? Y creo que también en esa felicidad normada entran los tipos de las agendas que tenemos que tener para cuidarnos. Y yo creo que muchas veces pasa eso, que hay cuerpos que funcionan orgánicamente mejor de noche o mejor de día y tienen que adaptarse o súper adaptarse a esta normativa de que hay que ser hiperproductivo y que a las 8, y que me parece bien que pueda funcionar, o sea, hay ciertos trabajos que requieren de ese horario, pero cuando ese requerimiento no está, me parece que es un poco, no está por horarios, porque uno puede escribir a las 12 de la noche o a las 5 de la mañana, o sea, ahí como eso, es muy democrático y debería ser muy democrático ese espacio, pero no funciona como tal y yo creo que ahí hay un cierto prejuicio también con el trabajar de noche y el no despertarse al alba. Y bueno, eso es complejo porque la mayoría de la sociedad está organizada de esa forma, entonces hay que ir a contracorriente un poco. Y ser revolucionaria. ¿Cómo ves la escritura del año 90 cuando comenzaste y la escritura al 2022? Si tuvieras que decir cómo ha cambiado el mundo los escritores a nivel local en Chile, pero también a mundial. Es que yo creo que han pasado muchas cosas que tienen que ver, por un lado, con lo tecnológico, y que eso no es nada de menor, ¿no? O sea, cómo a partir de la apertura de redes, que inicialmente eran los mails, o sea, en los 90 todavía no nos relacionábamos ni con los mails, ¿no? Te voy a decir que yo empecé a escribir además en máquina de escribir, si ya, así ya dijiste mi edad, así que no importa, pero eso ha hecho que nos relacionemos de otra forma, que las formas de mirar a los otros, a las otras y a lo otro, a lo que está a nuestro alrededor, cambia radicalmente. O sea, la forma de experimentar también lo que ocurre a nuestro alrededor. Ahora, muchas veces, y con la pandemia, ¿para qué decir? No teníamos ni que salir de nuestra casa porque todo era, el Google Maps nos podía llevar hasta donde quisiéramos, ¿no? Entonces, la forma de experimentar el viaje, la relación con los demás, los vínculos, está en un profundo cambio hoy también. O sea, creo que eso se ha acelerado en los últimos años. Pero si uno mira hacia atrás lo que ocurría en los 90, cómo nos relacionábamos en los 90, era muy, muy distinto. Y eso ha hecho también que, por ejemplo, exista un abanico de posibilidades de publicación, un abanico de posibilidades también de lectura, de autoras y autores que antes era muchísimo más restringido el campo de lo que podíamos acceder. O sea,
no teníamos cómo enterarnos de lo que estaba ocurriendo en una región lejanísima a la nuestra, si no era a través de una editorial grande que distribuía los libros y que entonces nos hacía llegar a través de la prensa. O sea, había un mecanismo para hacer circular los libros también que daba cuenta de una creación quizás muy pobre en relación con todo el gran material que estaba ahí disponible, o que potencialmente disponible. Entonces eso me parece que hoy nos ha abierto una posibilidad preciosa de poder democratizar un poco más la lectura, la escritura. Pero también eso ha hecho que estamos con una cantidad de estímulos enormes y que ahora no es que no tengamos acceso a los libros, sino que tenemos quizás como demasiada cantidad de libros circulando y no nos da el tiempo para acercarnos a ellos. Bueno, más allá de que también sigue habiendo un tema complejo con el acceso por el tema de los precios y todo, pero están las posibilidades igual de conocer autoras y autores que antes no podríamos haberlo hecho, ¿no? ¿Existe, Alejandra, la literatura femenina como tal? Yo tengo un problema con con pensar en lo femenino como algo esencial, como algo que venga dado, ¿no? Naturalmente, porque sobre lo femenino hay toda una construcción cultural, ¿no? ¿Qué es lo femenino? Finalmente termina siendo una construcción muy patriarcal, que se define también de forma muy binaria en relación a qué es lo masculino, ¿no? O sea, y en esas construcciones lo femenino siempre va a quedar adscrito a ámbitos de lo privado, de lo puertas adentro, de lo pasivo, de una serie de características que se reproducen en lo social y se reproducen también en lo literario, ¿no? Que se espera que la literatura femenina responda a un cierto molde o patrón único. Entonces me problema un poco eso. Y por otra parte también me problema pensar que si sacamos la palabra femenino y pensamos mujeres, cambiémosla y lo ponemos por mujeres, también me problema porque creo que es suponer que todas las mujeres podamos escribir de la misma forma, ¿no? Y responder también a los mismos parámetros. Y ahí hay diferencias muy, muy importantes y que son necesarias, ¿no? Que tienen que ver diferencias de clase, de raza, de localización, de generación, en fin, de contextos, que hacen imposible pensar en que exista una literatura única de mujeres. Me parece que eso es problemático, es bien problemático. Y sobre todo eso, reproduce prejuicios. Los seres humanos somos prejuicios. No podemos dejar de obviar una cosa de la naturaleza humana, digamos. Tendemos a discriminar, tendemos a tener opiniones a priori sobre otros o otras. Sí, o sea, sí y no, porque creo que más que porque eso sea algo natural del ser humano, es porque vivimos en una sociedad que nos ha hecho ser súper competitivos, hiperproductivos, o sea, que estamos en permanente disputa con ese otro, ¿no? O sea, creo que hay una sociedad que nos hace permanentemente desconfiar del otro, de la otra. Y yo espero que eso pueda revertirse y de hecho se revierte en espacios comunitarios en los que uno puede, cuando hablábamos antes de los talleres, más allá de que sean talleres de literatura o de cualquier otra cosa, esos espacios son los espacios de la solidaridad y del entender que no podemos funcionar sin los otros y las otras, ¿no? Que somos como ramitas de un mismo árbol, que estamos ahí, que nos necesitamos unas a otras, unos a otros también. Entonces, yo quiero pensar que no es la naturaleza humana esa, ¿no? Sino que es más bien la sociedad en la que vamos entrando en esa dinámica. Y que, a mí me alienta mucho pensar que estamos construyendo algo distinto
desde nuestra reflexión y proceso constituyente ahora. Todo lo que ha implicado eso, ¿no? Las discusiones que ha habido sobre eso. Claro, ponerse en escenarios nunca antes vistos. Exacto. En un lenguaje completamente que no habíamos nuevo. discutido, tal cual. Pensar, por ejemplo, en nuestra relación con la naturaleza, cosa que no habíamos hecho. No la habíamos hecho en ese plano, en un plano público, en un plano que nos compete a todos, colectivo, que todas esas decisiones no son decisiones que tienen que ver con que voy a poder tomar más o menos agua, sino que voy a hacer sustentable este planeta o no. ¿Vamos a sobrevivir como especie o no? Porque el planeta va a seguir existiendo probablemente, pero nosotros como especie no. Así claro. como van las cosas. ¿Y cómo te sientes tú frente a las redes sociales? ¿Cuál es tu relación con las redes sociales? ¿Eres bien activa ahí? Paso por momentos, o sea, yo creo que, bueno, un poco lo que decía antes de este momento importante que estamos viviendo y que me hacen ser más activa porque tengo una opinión y me interesa un poco que poder participar de lo que está ocurriendo a mi alrededor. Pero la verdad es que me gustaría no tenerlas. O sea, me gustaría que no existiera esta necesidad de hacerlo y que existieran otros canales que desgraciadamente, o sea, hoy día todo está medio atravesado por las redes. Entonces yo trato dentro de mi participación, acotarla primero a ese ámbito, al ámbito del tener una opinión sobre asuntos que me interesan y no limitarlo un poco a eso. O sea, tratar de no meter mucho mi vida privada y que no interfiera tanto en ese lugar. Porque también el tiempo es finito, el tiempo mental, el tiempo para leer y el tiempo para escribir y el tiempo para estar con las personas que queremos y para participar de todas las cosas, justamente de las que estamos hablando en las redes, participar de manera real. Sí. No da. No da. Sí. ¿Y sientes que tus hábitos de lectura se han visto mermados por este tema de las redes o de la dependencia, estar en la conexión? Mira, sí, pero creo que también no puedo dejar de pensar en los últimos 2 años, donde el tema de la concentración sí, para mí se vio hiper afectado, el tema de la pandemia, digo, el estar con toda esa aparente disponibilidad de tiempo y sin embargo no poder concentrarse en una página porque era como si el cerebro no entendiera del todo lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando, ¿no? O sea, como que había ahí un desfase. Entonces, claro, que ahí las redes eran nuestra forma también de estar en contacto con los que no podíamos estar en contacto. Y ahí sí, sin duda que, no sé, leí una 10ª parte de lo que leo habitualmente. ¿Lees siempre a una misma hora o eres libre en eso? No, soy bastante desordenada y libre para leer, sí. ¿Desordenada que lees varios libros al mismo tiempo, varios títulos? Sí. ¿No necesariamente los terminas? Antes era mucho más rigurosa con eso y con los años estoy siendo mucho más flexible, porque si en realidad le doy bastantes oportunidades al libro y tampoco lo achaco del todo al libro, ¿eh? No es como la postura soberbia de no, este libro no pasa la prueba, sino que a lo mejor en ese momento no es el momento para leer ese libro, entonces lo dejo para un momento más propicio, porque creo que decía lo del desorden, pero en realidad es como un diálogo entre los libros. Me encanta leer encadenadamente, que un libro me despierte las ganas de ir a otro libro que va a dialogar sin que ese libro se haya propuesto dialogar con ese otro. A lo mejor no tienen idea entre las autoras, los autores que los estoy poniendo en diálogo, además con temporalidades distintas, con geografías distintas, lo que sea, pero me gusta un poco ir siguiendo esa cadena de una lectura te vaya llevando a otra lectura y hacerse un entramado. Poder leer como despeinando también los textos de la propuesta que está ahí a flor de piel. Leer entonces en los intersticios de los textos. A ver qué pasa si uno lo lee desde otro lugar. Quizás leer un texto, por ejemplo, después de ver una obra de teatro.
o de ver una película y establecer sintonías entre ambos. ¿Eres las que raya los libros, los dobla, o eres preciosista, el libro como objeto? ¿Cómo se relaciona ahí con los libros? Los rayos. Pero, a ver, los rayo mucho, pero siempre con lápiz mina. O sea, igual hay como un permiso total, pero al mismo tiempo jamás con lápiz pasta, ¿no? Que no sé, es un poco la idea de que es algo que podría borrar en algún momento. No lo hago, pero podría borrarlo, sí. Pero sí, me gusta mucho por lo mismo, porque creo que es una lectura en la que estoy como activándome como lectora al conversar con el libro, ¿no? Alguien una vez me dijo, pero ¿para qué los rayas? ¿Para qué lo marcas? ¿Y cuándo vuelves a ver eso? Bueno, dos cosas. Yo creo que sí. Yo vuelvo a leer, me gusta mucho el ejercicio de la relectura. Eso por una parte. Y por otra también, sí, quizás no es tan... Tiene sentido lo que te decían, pero es que no hay algo que va más allá de la utilidad práctica, que es como hacer participar al cuerpo incluso en la lectura. Cuando tú le estás pasando, estás como apoyando la mano en el libro, lo estás llevando, o sea, creo que hay una cosa como corporal que hace la lectura distinta cuando estás con el lápiz ahí. ¿Cómo fue tu infancia? Uy, es una pregunta muy amplia. ¿Fue una infancia feliz? Yo creo que sí, pero creo que todos los recuerdos siempre tienen algo de ficción, y la ficción tiene algo también de la memoria, de los recuerdos. O sea, creo que recordamos hoy de alguna forma mañosamente ese personaje que fuimos en la infancia. Sin embargo, yo creo que sí, que fui feliz. Tengo unos padres que quiero mucho, un entorno que fue muy, muy acogedor, una hermana que quiero mucho, unos perros y unos gatos a los que quise mucho también. Creo que mi primera imagen de la muerte fue justamente la de una perrita que teníamos y que me impactó, y hasta el día de hoy yo creo que quizás ese es uno de los primeros recuerdos que tengo. Sin duda el primer recuerdo de la muerte, pero esa impresión de algo que ya no respira, que ya no está. Ese vacío es muy difícil de comprender para un niño, para una niña. ¿Qué significa la muerte en términos prácticos, ¿no? Lo podemos entender metafóricamente, pero cuando te das cuenta de que ese ser que querías y que tenía vida, movimiento, respiración, es una cosa quieta, creo que fue un golpe fuerte en la infancia. Sí. Te emocionas, ¿ah? Yo creo que los recuerdos, cuando uno los va trayendo al presente, mueven otras teclas que en realidad tienen que ver con la carga de lo experimentado hasta hoy, ¿no? O sea, quizás si yo esto mismo lo hubiera hablado a los 10 años, a los 15 años, no sé, sería distinto, porque no hubiera tenido todas las otras experiencias que han pasado en la vida, en la que ha habido pérdidas, en la que uno se ha acercado también a la muerte desde otros lugares, y entonces mueve otras teclas, un recuerdo como ese. ¿Y cómo es tu relación con la muerte? Es una relación, a ver, yo quisiera creer que es asumida, o sea, no hay un tabú para mí con la muerte, pero la verdad es que, no sé, hasta el minuto en el que llega la de los seres queridos,
uno no puede realmente tener nada muy concreto que decir. ¿Con la enfermedad? Sí, con la enfermedad es más he tenido algunas experiencias con enfermedades cercanas, de gente que he querido mucho y sí, me fragiliza harto. ¿Eres una persona obsesiva? Yo diría que sí, pero también pienso que escritor no es obsesivo, ¿no? Escritora no es obsesiva. ¿Pero por dónde van esas obsesiones? ¿Cómo se manifiestan? Bueno, creo que pensándolo en lo literario son, para mí hay como ciertos tópicos que aparecen y vuelven a aparecer y vuelven a aparecer y que sin duda vuelven porque son obsesiones que están ahí. Y yo respondo un poco a eso, o sea, cuando veo que hay algo que está y que lo escribo sin darme mucha cuenta y aparece y vuelve a aparecer, le presto atención. O sea, en ese sentido creo que trabajo con las obsesiones, que ahí sí las vuelvo recurso. Un poco, en vez de tratar de batallar contra ellas, es bueno, ok, entren, ya, les abro la puerta y vamos a trabajar con ellas a ver qué hacemos con esto. En entrevistas has hablado de los diarios de vida, que empezaste a escribir a los 10 años. ¿Los has vuelto a visitar? ¿Los tienes contigo? ¿Cuál es tu relación con esos escritos? Hay escritos, sí, que a veces que he vuelto a visitar, papeles sueltos, sí. Tengo como cuadernos, sí, que podrían ser diarios. Y me gusta mirarlos para ver a esa persona que era, ese personaje incluso que era, y que soy y no soy yo. Me gusta mucho encontrar ahí las formas de la escritura, cómo eran balbuceos que quizás empezaban a configurar algo, pero donde hay una cosa que me gusta mucho de las escrituras de la infancia, que es la libertad de la errata, y cómo hay algo no moldeado, algo no domesticado, que es muy hermoso, porque hace unas conexiones, hay invención de palabras, hay una cosa de un léxico, de una gramática que está todavía salvaje, y me gusta muchísimo volver a ella. Bueno, he vuelto a ella, como un poco lo he vuelto tema, por ejemplo, en el sistema del tacto, como aparece esto de la profesora que no quiere moldear esas escrituras justamente más crudas de los alumnos. ¿Pero te da pudor leerte o ternura? Si tuvieras que definir me da ternura. ¿Sí? Sí, me da más ternura que pudor, sí. ¿Sabes dónde están esos diarios? ¿Los tienes guardados en un lugar específico? Están repartidos, no los tengo como en un lugar. O sea, yo soy muy archivera, pero también soy desordenada con los archivos, entonces hay muchos archivos por aquí y por allá. ¿Y con los libros eres ordenada en ordenarlos en tu biblioteca? Sí, pero en realidad la población libresca supera a los estantes, entonces me voy inventando como ciertos montoncitos, hay como que todavía, o sea, siempre digo en algún minuto el verano que viene voy a ordenar la biblioteca, y eso no ocurre, entonces parece que hubiera más desorden, pero yo sé bastante bien en qué montoncito está qué libro. Hablemos de Chekhov, que yo sé y Dostoyevsky. ¿Cómo has vivido esta tensión que se está dando con los escritores rusos, de habla rusa? Con esto que ayer, y aquí no me quiero equivocar, la obra de teatro en el Centro Cultural de Gascón de las 3 hermanas de Chekhov se suspendió. Me encantaría saber qué opinas. A mí me parece delirante. En realidad esa es la palabra, delirante. O sea, creo que confundir un conflicto político, geopolítico, de intereses económicos, además, con
unas aristas que se nos escapan además porque son los equilibrios de los poderes mundiales, ¿no? Con la cultura, con las identidades y sobre todo con escritores que no pertenecen ni siquiera, porque ni siquiera estaría de acuerdo con que fuera con los contemporáneos, pero ¿para qué decir con escritores que vivieron hace años y cuyas obras han sido un aporte para la humanidad? Entonces me parece realmente delirante. No entiendo qué puede pasar por alguien, por la cabeza de alguien al censurar obras por su origen, por su nacionalidad. Sí, no cabe. ¿Es una postura para sumarse a esta cultura de la cancelación, como se dice? ¿Cómo te explicas al final? ¿Sí? ¿Cómo te explicas algo tan extraño? Yo creo que hay como quizás unas señales muy equivocadas de no querer ser interpretado como apoyando una causa o la otra en materias que no tienen nada que ver además con las implicancias de instituciones como las instituciones culturales. Pero en realidad no digo por decir algo, porque no me lo explico. No, me parecen descriterios. ¿No? Me parecen descriterios que están viendo de alguna forma, están desconfiando también de la capacidad del arte para generar reflexión, y están pensando en que el arte es como, va de forma que el discurso del arte es como una especie de inyección, ¿no? Que porque el arte hable de un tema, porque el arte mencione un territorio, se localice en un determinado lugar, el receptor, el espectador, va a ser como un ente pasivo que va a recibir eso como si no tuviera capacidad de reflexión, de absorción de eso, de dialogar con eso, no tuviera capacidad de ser un ente activo frente a eso. Entonces también es como infantilizar a las audiencias. Ahí ya no estoy pensando necesariamente en lo de Chekhov, pero sí recuerdo que el año pasado, si no es en el mismo teatro, fue en la misma comuna al menos, fue también la censura a la obra, una obra de 31 minutos. O sea, es un poco eso. Para mí ahí hay un ejercicio de censura que me parece lamentable y muy, muy criticable. Y también es pensar en las audiencias como infantilizadas. ¿Y cuál es tu opinión respecto a todo esto de una cosa de ser políticamente correcto, que hay que ir con un cierto tipo de lenguaje, todes, que si tú no dices todes, te van a mirar de tal forma, de adecuarse a todas estas nuevos neolingüismos? ¿Cómo lo ves tú como escritora? No, sabes que yo lo veo distinto, porque creo que así como en la discusión de la interrupción del embarazo, lo que se plantea con abrir la lengua, ¿no? Pensar en el lenguaje inclusivo, es pensar en la posibilidad de incorporar a otras y otros, a otros, ¿no? a quienes no se sienten dentro de las categorías binarias, como lo femenino y lo masculino que hablábamos antes, y por lo tanto incorporar a aquellos que no se sienten en lo femenino ni en lo masculino, y con la posibilidad del lenguaje inclusivo es que ellos tengan ellos, ¿no? Un lugar en el que se sientan acogidos en ese lenguaje que ha sido un lenguaje establecido. El lenguaje no es natural, ¿no? El lenguaje es un código social que hemos establecido, un pacto. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de romper la lengua o el lenguaje y transgredir algo natural, es que no es así, porque ha sido, de hecho, el lenguaje va cambiando y se van incorporando palabras y otras por el uso. Entonces, esto me parece un uso que responde quizás a un momento en el que se están moviendo ciertas piezas a pensar en aquello que siempre ha quedado fuera o que no ha tenido un lugar
que ha permanecido sin espacio, y que no es una imposición, sino si alguien quiere hablarlo, excelente, y si alguien no quiere hablarlo, pues muy bien. O sea, creo que es como, por eso hacía la analogía con lo de la interrupción del embarazo, cuando se habla de la imposición del aborto. No, esto es la posibilidad de que si alguien quiere interrumpir su embarazo por lo que sea, por las razones, porque ha sido por la violación, porque está en riesgo la vida de la mujer, porque no existe viabilidad de desarrollo de ese embrión, en fin, tiene la posibilidad de hacerlo, es un asunto de salud pública. Pero por supuesto que si alguien no quiere hacerlo, nadie lo va a obligar, ¿no? Entonces, con el lenguaje inclusivo creo eso, que es una forma también para mí simbólica, y lo simbólico es súper, súper relevante. O sea, no porque sea simbólico va a dejar de ser menos real, menos importante. Una forma de pensar en hacer justicia desde la lengua, desde el lenguaje con el que trabajamos todos los días, de dar vuelta un poco, ponernos a reflexionar en por qué ese lenguaje ha sido creado con esos énfasis. ¿Por qué cuando decimos todos tenemos que pensar que en esa masculinidad se incluyen también a las mujeres? Tendrían que incluirse también a las mujeres. ¿Y por qué no cuando decimos todas no podríamos incluir también a los hombres, ¿no? O sea, es como reflexionar sobre el lenguaje. Y quizás, sí, la norma no va a entrar, o el lenguaje inclusivo va a pasar, pero negarse de buenas a primeras a abrirse a esas posibilidades, a mí me parece que es como un poco obstuso quizás, ¿no? Como yo no le tendría miedo a que las palabras puedan llevarnos a otros lugares, inventar palabras. Alejandra, ¿y esto cómo lo sumas a tu narrativa entonces? Sí, es que la narrativa yo creo que todo el tiempo uno está en el cuestionamiento de las palabras adecuadas para decir aquello que quieres decir. Y por eso, para mí no da lo mismo, no sé, decir rostro que decir cara. Claro. Porque para mí rostro es una cosa mucho más, ¿no? Como... es más, hay incluso una formalidad en el decir rostro. Hay otras coordenadas que están operando. No es lo mismo decir cuarto que decir pieza, por ejemplo, porque me lleva a unas coordenadas también distintas. A lo mejor, sí, Colombia dice mucho más cuarto que acá, pero para mí pieza entonces tiene toda una serie de coordenadas cronotópicas, de tiempo y espacio muy, muy locales. Cuando uno dice, o sea, si un personaje está comiendo un pan con mantequilla, eso me sitúa en un espacio y un tiempo determinado, no me da ciertas coordenadas. Entonces, uno siempre está tomando decisiones de lenguaje al escribir, que son decisiones que a lo mejor, claro, no son tan visibles como lo del lenguaje inclusivo, pero que finalmente son decisiones también políticas, en cierto sentido. O sea, políticas en el sentido de pensar que yo no quiero, por ejemplo, escribir en un lenguaje neutro, que pueda ser como, a ver, lo neutro lo entiendo como limpiecito, ¿no? como higiénico, como comprensible para todos por igual, sin particularidades, sin las singularidades de un lugar situado geográficamente, espacialmente. Entonces son decisiones que yo creo que tienen que ver con una visión de mundo también. Yo recuerdo siempre que Silvia Molloy, que es una escritora argentina, decía en algún momento que ella la habían traducido, o sea, no la habían traducido, le habían publicado un libro, y ella es argentina, vivía en España, y le publicaron un libro suyo en España, y el editor le había cambiado un montón de expresiones, qué sé yo, pero ella dijo, no, hay una con la que yo no voy a ceder, y era que decía que, lo decía antes lo del pan con mantequilla, pero en Argentina, tú sabes que dicen manteca. Entonces ella decía que el personaje se estaba comiendo un pan con manteca. Y el editor le raya al lado y le dice mantequilla. Manteca es la grasa de los cerdos. Y ella dijo, no, aquí no. O sea, cámbiame todo lo que sea, pero la manteca es la manteca. O sea, en Argentina comemos pan con manteca. Y en el fondo tiene que ver, aunque parezca
una cosa superficial, pero con un asunto de identidad también, ¿no? O sea, es como no somos todos productos hechos a máquina en serie. Tenemos particularidades y hay asuntos que tienen que ver con una expresión muy propia. Entonces, bueno, me alargué un poco con la respuesta, pero estaba muy interesante. Pero tiene que ver con eso, con que hay reflexiones sobre el lenguaje que están permanentemente en nuestros textos. Aquí de nuevo te voy a citar en una nota de El Mostrador en año 2020, comentaste, y te cito: hay un ruido en querer seguir escribiendo y produciendo como si nada. Seguir escribiendo en mi rinconcito mientras afuera el mundo se desploma. Hoy tenemos una sobredosis de actualidad que apabulla y que a mí, al menos, se me hace incompatible con una escritura más reposada, que haga un diálogo con el pasado y permita entrar en zonas grises. ¿Cómo lo ves hoy? Estoy de acuerdo conmigo misma. Sí. Bueno, claro, ese texto fue, no sé exactamente qué texto es, pero fue escrito en pandemia, en el momento de pandemia más dura, y donde me parece que esa exigencia, a veces no explícita, pero que estaba ahí como de fondo, de seguir haciendo como si acá nos estuviera derrumbando todo, era muy compleja, es muy compleja, porque yo siento que siempre existía al inicio de la pandemia la pregunta de qué iba a pasar con todo esto, qué sociedad, qué lecciones íbamos a tener de esto, y finalmente eso, que si iba a ser una sociedad en la que pudiéramos, no sé, como regular ciertas cosas que nos estaban llevando realmente como a la catástrofe en términos de salud mental, de ¿Crees que lo estamos regulando? No, yo creo que no. Ya. No, por eso. Estás loca. No, estás loca, literalmente. No, por eso. ¿Tú crees que se hizo más crítico? Por supuesto. Se acrecentó. Totalmente. ¿O te estoy malinterpretando? Ya. No, sí, perfecto. Sí. Porque de hecho, seguimos operando, por ejemplo, con muchas actividades que funcionan por Zoom, y que las empresas se ahorran también ese gasto, y finalmente no distinguimos tampoco los espacios privados de la vida íntima y la vida de trabajo. No sé, es como, creo que estamos hiperexplotados. Pero ¿cómo lo vamos a solucionar? Te pregunto, porque esto es como la pregunta de las redes sociales, de la hiperconexión. Ya es. O sea, los cambios que tuvimos feroces en 2 años ya son, ¿o no? Yo creo que tiene que haber quizás hasta aquí nomás. O sea, es que... Pero eso de nuevo sería imponer algo, que es algo que tú odias. Entonces, ¿cómo lo solucionas? ¿Tienes solución de verdad? No sé. Sí, pero de verdad creo que en el hasta aquí nomás me refiero a que es como una especie de acumulación de fuerza, hasta que creo que va a llegar un momento en el que ya no vamos a poder más nomás. Y vamos a empezar no sé, a organizarnos para que, no sé, desde lo más mínimo, desde los espacios más micro, para como hacer un paralelo. O Alejandra, quizás que va a ser esto como el slow food, el movimiento de comer lento, cocinar en la casa, claro, como algo más alternativo, y la gente de las grandes corrientes, todo va a seguir por una forma, no sé. No. A mí, sí, lo que me preocupa un poco ahí es que esto no sea finalmente la posibilidad que tenga un grupo más privilegiado y el resto siga operando con los mismos parámetros, la misma dinámica. Está complejo, pero yo creo que al convertirse ya en tema hay algo, o sea, estamos discutiéndolo, y eso está bueno. O sea, yo creo que hay algo que con la pandemia realmente no se ha tomado en cuenta el peso que es los grandes daños en la salud mental. Ese es un asunto que está ahí como pendiente, ¿no? O sea,
Creo que estamos todos un poquito piteados. Y a mí me produce una desesperación, una pena profunda cuando veo a todos, me incluyo, caminando, viendo el teléfono, haciendo una cola para ir al supermercado, para ir al banco con el teléfono, en los paraderos micro con el teléfono, en todas partes. ¿Cómo vamos a ocupar nuestra imaginación y los espacios de ocio y conectarse con lo más profundo de uno si ya solo te conectas con una pantalla? Sí, es complejo, a pesar de que yo creo que si fuera el teléfono solamente porque estamos en el paradero de micros, porque hay una aplicación que es maravillosa, que es la que nos permite también saber cuándo viene la micro. Sí. Y si eso fuera operativamente, y que estamos en el supermercado porque tenemos la lista ahí en vez de tener el papel que antes teníamos, perfecto. El tema es cuando eso se empieza empieza a llenar espacios que están borrando y que están haciendo imposible que exista lo presencial, que exista el tacto, que exista el relacionarnos, el interrelacionarnos, convivir con otras y otros. Claro, si el teléfono sustituye eso, esa otra vida, es lo complejo. Pero yo creo que hay que pensar también en la posibilidad de cómo, o sea, que la tecnología en realidad opere a nuestro favor y no al contrario. Sí. O sea, no ser esclavos de la tecnología. Porque en el fondo también, claro, podríamos decir con los autos, que uno finalmente ya no camina, ¿no? Y claro, si el auto finalmente se transforma en un sustituto de tus piernas, horrible. Pero el auto también nos permite poder ir de acá a Puerto Montt y ir deteniéndote y mirando el paisaje, ¿no? O sea, es como tratar de pensar en eso, en cómo hacemos ese uso adecuado. Nos quedan dos preguntas de este primer bloque y después viene la encuesta espiral. Encontré una foto en tu perfil de Instagram. Esta señora me hace feliz. ¿Sabes quién es? Mi mamá. Sí. Me gustó tanto eso. Esta señora me hace feliz. Yo no sé si escribiste que esta era mi mamá. Yo también interpreté que era tu mamá. Ah. ¿Pero por qué te hace feliz? Ay, porque yo creo que ha sido una mujer de la que he aprendido mucho. O sea, no solo que he querido mucho, sino que ha sido muy compañera, me ha dado muchas herramientas. Yo creo que la escritura viene de ahí, a pesar de que mi mamá es científica, ¿no? O sea, es como que viene de otro ámbito, pero quizás justamente por lo mismo, por permitir que haya una apertura y no haya cerrazones, ¿no? En pensar, en respetar a lo diverso, respetar a lo otro. Sí, es una persona que me ha abierto la mente en muchos aspectos, en los emocionales también, sin duda. ¿Tú le has dicho que te hace feliz? ¿Cómo? ¿Tú le has dicho que te hace feliz? Yo creo que sí, aunque quizás no se lo he dicho con esa expresión, pero yo creo que cuando la abrazo, se lo estoy diciendo. Ahora vamos a ir a esta última pregunta. ¿Qué estás leyendo y a quién nos puedes recomendar? Es una pregunta mucho más fácil de contestar que la anterior. Es que yo siempre estoy leyendo lo que te decía, que estoy como leyendo así en lo dispar, pero justo lo último que estaba leyendo ahora es un libro muy hermoso de una escritora colombiana que se llama Vanessa Londoño y que publicó una novela que se llama El asedio animal. Y una novela que la publicó la editorial Almadía en México y ahora la acaba de publicar Eterna Cadencia en Argentina. Y bueno, espero que llegue a Chile a través de Eterna Cadencia con la distribución de Big Sur. ¿Y nada más? No, es que son muchísimas cosas de las que estoy como así. La primera que se te vino a la cabeza. Sí, es que es la más inmediata porque la tengo, es la que estuve leyendo hasta hace 2 horas. ¿Y estás trabajando en algún proyecto en específico? Porque hace 3 años publicaste ya la última novela.
Sí, pero tomando apuntes sin prisa. ¿No te angustia haber publicado en 3 años? No, para nada. O sea, 3 años me parece que es súper poco. O sea, sí. Ahí también ahí de lo que hablábamos antes. Yo creo que hay como exigencias también medio como del mercado de la vigencia, como si los libros escritos hace 10 años ya uno no tuviera nada que decir sobre ellos. Es como esa es como un poco tiene que ver con las redes sociales también, porque es lo que no es inmediato, ya no. Y yo creo que eso sí hay que cambiarlo. ¿Y cuánto te demora escribir un libro, por ejemplo? En general, un proyecto, ¿cuánto más o menos? Es muy, muy variable. Lo que diría es que no es para mí, menos de 3 años. Nunca es menos. ¿Y puedes trabajar en 2 proyectos al mismo tiempo? Por ejemplo, un volumen de cuentos con una novela, ¿o eres de una sola? El hilo central, el hilo conductor en general tiene que ser solo uno, pero sí puedo ir como dejando algunas huellas para otras cosas, pero me cuesta como que me meto muy de cabeza realmente con lo que hago, entonces no, salirme me hace difícil después retomar. Así que no, trato de ir en una sola dirección. Ya, Ale, vamos a hacer ahora el cuestionario espiral como te conté al comienzo. ¿Ya? Ay. No. ¿Cuál es tu idea de la felicidad? ¿Tiene que ser una sola palabra? No, puede ser una oración, digamos, no respuestas tan elaboradas, así como... Aire libre. Tu mayor miedo. El miedo al miedo. Yo no puedo, yo tengo que quedarme callada. Ya. Esa norma te la impusiste tú nomás. Sí, porque me gusta que sea así como dinámico, como quedarse con ganas de más. Lo que más te molesta de ti misma. Muchas cosas. Quizás el no poder dormir. ¿En los demás? El egoísmo. ¿A qué escritor vivo admiras? Muchas. Diamel El Tit. ¿Muerto? Eve Watt. Hoy en la mañana, ¿qué desayunaste? Avena. ¿Solo avena? Yogur con avena. ¿Agenda de papel, electrónica o ninguna de las anteriores? Agenda de papel. ¿Cuál es tu mayor vicio? Los chamitos. ¿Cuándo mientes? Recién. ¿Quién ha sido la mayor influencia en tu vida? Mi mamá. ¿Ayer te sentiste feliz cuando? Cuando me puse a ver una película en la noche. ¿Y hoy? Cuando acaricié a la gata cuando estaba el solcito. Antes de acostarte siempre... Le doy su remedio a la gata. ¿Cómo es un típico día tuyo? Hoy no hay días típicos. No existe. ¿Té, café o agua? Agüita. ¿Azúcar endulzante o nada? Miel. ¿Cerveza, blanco, tinto, champán, bebida? Cerveza. ¿Instagram, Facebook o Twitter? Facebook, de ninguna manera.
Tienen utilidades distintas. Sí, depende para qué. Para informarme, Twitter. ¿Lo que más te inspira? Lo que más me inspira. La ventana abierta. ¿Has sentido odio? Sí. ¿Qué te hace enojar? El egoísmo, como decía antes. ¿Selfies? No me gustan mucho. ¿Qué es lo más extravagante que has hecho? Wow. Uy, no lo sé. No sé. No, paso, tendría que pensarlo más. Si fueras un personaje femenino, ¿serías? Pucha, no, pero es que todo suena pretencioso, porque son personajes que uno admira. Sería quizás Leonor, un cuento de Eve Ward. Se dice 99% trabajo y 1% inspiración. ¿Qué opinas? No, yo creo que los porcentajes de ninguna manera son eso, y en todo caso son más equilibrados. No quiero decir tampoco 50-50, porque a veces puede operar con otras cifras, pero de ninguna manera 1 versus 99. 3 consejos para escritores que comienzan. Leer, no apresurarse, detenerse. 3 aciertos que has cometido como escritora. Ay, no, no puedo. ¿Y 3 errores que has cometido como escritora? No, también pasó con la pregunta, no. Si volvieras el tiempo atrás, ¿qué harías distinto? ¿Qué haría distinto? Creo que estaría más tiempo con algunas personas que no estuve lo suficiente. ¿Cómo te relajas? Ay, me relajo, sí, viendo películas. ¿Tienes un hobby? Lo que pasa es que la gente cree que leer es un hobby, entonces podría decir que paso todo el día en un hobby, pero no. No, creo que no sé. ¿Dios, meditación o nada? Nada. ¿Fama, dinero o ambas? Un poquito de dinero como para que no falte, pero eso. En tu velador, ¿qué libros tienes? Van variando todo el tiempo. ¿Kindle, papel o audiobook? Papel. Terminamos. ¿Hay algo que te gustaría agregar? ¿Que te quedaste pensando o estás bien? No, estoy bien, sí. Una conversa súper diversa. Muy diversa, esa era la gracia de poder tener como un 360 tuyo, pero distinto. De poder abrirte a otras reflexiones. Ya. 1.000.000 de gracias. Listo. Y sigue escribiendo mucho porque lo haces increíble. Gracias, Karen. Súper cálido. Chao. Gracias, chao. La sección Cuestionario Espiral ha sorprendido a todos los que se lo he realizado. ¿Por qué? Por el tipo de preguntas y el formato dinámico de respuesta. Ellas son divertidas e inesperadas. Alejandra Costamaña es una mujer fuerte y de principios. Históricamente, además, ha sufrido un insomnio severo y, tal como me contó, a veces tiene periodos críticos, pero ha aprendido a vivir con ello. ¿Cómo duermes? ¿Sabes lo que es la higiene del sueño? Cuéntame, me encantaría saber. ¿Cómo? Súper fácil. Me escribes a mi correo electrónico
karen@karenkotner.com o me dejas un comentario, un mensaje directo en la transcripción en mi página web. Lee, escribe, crea. ¡Chao!